Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 5 del libro de Hebreos. Acompáñame a leer, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé paz, que esta palabra se enraice en nuestro corazón y dé los frutos que Él espera, que sea Él en nosotros, en nuestro caminar, y que aprendamos a dejarle actuar en nuestras vidas, como lo hicieron los santos. Que la Madre del Cielo nos ayude a vivir la palabra, a meditarla y a guardarla en nuestro corazón y sacarla cuando la ocupemos, porque el Espíritu Santo siempre nos hace sentir cuándo tenemos que sacar la palabra y con quién tenemos que sacarla. Pidamos a los arcángeles y a los ángeles que nos acompañen, que intercedan por nosotros. Pedimos la presencia de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, para que interceda por nosotros, y reconocemos la presencia de nuestro ángel custodio, su intercesión. Pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Y todo esto, Padre amoroso, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Vamos a leer este capítulo, pero antes Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Dios supla todas sus necesidades. Vamos a leer este capítulo 5 del libro de Hebreos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no puede léelo junto conmigo, memorícelo, anótelo para que después lo lea, pero lea la palabra, aliméntese de la palabra, deje que el Espíritu Santo le muestre el camino y le enseñe cómo debe caminar, como lo hizo con la primera comunidad. Recuerde que Jesús nos lo dejó para que nos guiara y nos protegiera. Dice la palabra: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio. Con grandes clamores y lágrimas fue escuchado. Por su actitud reverente, aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, ha llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este libro de Hebreos, hermanos, habla del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Nuestro amado Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es nuestro sumo sacerdote. Y también aquí, hermanos, nos habla de que nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón.
Sabemos que Aarón, hermanos, fue el primer sacerdote que hubo en la tierra y Dios lo escogió para que fuera sacerdote. Nadie, hermanos, este ministerio de ser un sacerdote servidor para Dios se puede atribuir a sí mismo. Dios escogió a esa persona para que sirviera en el templo. Hermanos, en aquel tiempo los sacerdotes como Aarón y los que fueron sacerdotes después de él, sus hijos y todos los demás que eran de la tribu de Leví, ellos ofrecían sacrificios por el pueblo para que Dios les perdonara sus pecados. Así era, tenían que hacer esto y ellos hacían lo mismo también por ellos. Por eso ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también ellos llevan el peso de su propia debilidad. Por esa razón deben ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Ellos hacían lo mismo. En aquel tiempo era ofrecer un animalito para que Papá Dios les perdonara ese pecado. Ahora ya no. Jesús, nuestro sumo sacerdote, en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Ahora tenemos que ir a nuestro sacerdote de nuestra iglesia, hermanos, con un corazón arrepentido, sabiendo que ahí está Cristo y que Cristo es el que nos va a perdonar. Y los sacerdotes, hermanos, así como en el tiempo de Aarón, entendían al pueblo, porque ellos también experimentaban esa fragilidad del pecado, esa debilidad de nuestra carne. Así nuestros sacerdotes, cuando vamos a confesarnos, ellos nos entienden, porque también ellos se tienen que confesar, hermanos. También tienen que pasar por el confesionario, porque son igual que nosotros, también pecan. Son seres humanos. El día que usted vea a un sacerdote que ya no pisa el suelo, que anda en el viento, es un santo sacerdote. Estamos llamados a la santidad y estamos en ese camino, pero tristemente el pecado habita en nosotros y a veces lo consentimos. Entonces, hermano, hermana, si usted tiene un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido, siéntase orgulloso, usted que es sacerdote, porque usted no llegó ahí porque quiso, sino porque Dios lo escogió. Desde el vientre de su madre, Dios nos ha escogido para lo que vamos a hacer en esta tierra. Tristemente, muchas personas, por no conocer a Dios, no ejercen su misión, pero traemos misión en esta vida. Todos somos escogidos para venir a este mundo. Nadie llegó por casualidad y todos tenemos una misión. Como Aarón, Cristo, nuestro Dios, segunda persona, traía esa misión. Nosotros también traemos misión. Y aquí nos habla, hermanos, que en los días de la vida mortal de Cristo, hermanos, Él con ruegos suplicó a Dios que apartara de Él todo el sufrimiento. No tenemos que olvidar que Cristo, hermanos, Él era totalmente humano. Vivió totalmente su humanidad. Por eso rogaba, por eso, hermanos, sentía fragilidad. Mucha gente dice es que Cristo pudo sufrir porque Él era Dios. Obviamente Él era Dios, pero no usó su diosidad. Él sintió en su carne el frío, el miedo, la pobreza, la vivió, hermanos. Fue como uno de nosotros. Por eso Él también, como los sacerdotes de este tiempo y de aquel tiempo, nos entiende. Porque Él vivió lo que es vivir en este mundo, sabe lo que se vive aquí. Él nos entiende perfectamente. Con ruegos, hermanos, clamó a Dios y fue escuchado por su obediencia. Y nosotros que decimos que somos hermanos de Cristo, tenemos que obedecer a nuestro Dios, imitar su ejemplo. Cuando el Padre permita la prueba a nosotros, tenemos que rogarle, suplicarle, no cansarnos de pedirle. Jesús soportó todo, clamó al Padre. Lo mismo usted y yo, clamemos al Padre para que nos ayude. Dice aquí, en los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo. Hermanos, ¿quién nos puede salvar? Solamente Dios nos puede salvar. Nadie más en este mundo nos puede salvar más de que Dios. Dice aquí, con grandes clamores y lágrimas fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Hermanos, era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en su pasión, hermanos, en esa pasión dolorosa por amor a nosotros, aprendió a obedecer.
Lo mismo en nuestra pasión que nos toque vivir, hermanos, el sufrimiento, la enfermedad, el problema. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer, que nos ayude a aceptar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es perfecta, hermanos. Usted quítese eso de la cabeza que si usted le dice a su cuerpo, por ejemplo, si le duele algo, usted le ordena a su cuerpo que ya no le duele y se va a ir. Eso no es de nosotros los católicos, hermanos. Imagínense los santos, tan santos que eran. Bastaba que ellos dijeran una palabra para que sanaran ellos, pero no, hermanos, no es así. Todo nos pasa por la voluntad de Dios Padre, que Él sabe lo que es mejor. Imagínese, Cristo era Dios. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero pasar por esto y punto. Se acaba todo, pero no, hermanos. Ahí tenemos el modelo. Eso de que si usted le sirve a Dios, no le va a pasar nada, eso es una mentira. O simplemente que se declara libre de enfermedad. No puede eso, hermanos, porque nosotros los católicos, hermanos, no declaramos. Porque, oiga, ¿quiénes somos nosotros para decir, en este momento yo declaro que yo estoy libre de esta enfermedad? Qué bien quisiera, pero no es así, hermanos. Todo es en el momento de Dios. Aunque usted diga que va a quedar libre, si no es la voluntad de Dios, no va a quedar libre. Esa no es la actitud de nosotros los que estamos caminando en este camino, hermanos. Esa no debe ser nuestra actitud. Esperar el tiempo de Dios. Fijémonos en San Pablo. San Pablo, cuando tenía el sufrimiento que le nombran el aguijón, él no declaró y podía hacerlo, fíjese bien, porque con la ropa que ponían de él, los enfermos sanaban. Él mismo se podía sanar, así de sencillo. Pero él rogó, suplicó 3 veces, dice la palabra. Nunca dijo, me declaro libre de este sufrimiento. Creía en la palabra, conocía la palabra. Hermanos, escuchaba al Espíritu Santo, imagínense. Entonces, esto no es para nosotros. Nosotros los católicos, hermanos, cuando dice usted, me declaro libre, le está ordenando a Dios que en este momento haga esto que usted quiere. Y creo que no estamos en las condiciones de imponerle a Dios cosas, la verdad que no. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, como aprendió Jesús en su pasión, a obedecer, a esperar. Sí, llórele a Dios, suplíquele, no se canse. Esta servidora también hace lo mismo, suplica, llora y pide y espera en la misericordia de Dios. Es lo que tenemos que aprender, hermanos. Acudamos a nuestro sumo sacerdote, Jesús, que nos entiende perfectamente. Vaya al Santísimo, arrodíllese si puede, siéntese, platíquele, implórele, que Él en su tiempo le dará lo que está pidiendo. Seamos pues obedientes con nuestro Dios y acudamos a confesarnos. A nosotros los católicos se nos dio, hermanos, el regalo del sacerdocio, donde Jesús está ahí. No son ellos los que perdonan nuestros pecados, es Jesús en ellos, porque Él los instituyó el Jueves Santo, hermanos. Así que vayamos a confesarnos, a limpiar nuestra casa de todo lo que tenemos. No deje la basura ahí porque se va a podrir y va a apestar muy feo. La Madre del Cielo le proteja, los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine. Le recuerdo que visite a Jesús Eucaristía, que le espera en su iglesia, intégrese en la Santa Misa. Si no puede el domingo porque trabaja, hágalo un día a la semana. Si descansa el sábado por la tarde, ya le cuenta como misa domingo. Lea la palabra, conozca la palabra, deje que la palabra le hable a su corazón, le sane las heridas, sus emociones, todo lo que esté aconteciendo, que ni uno mismo sabe lo que está pasando, pero la palabra que es Jesús sí. Lea vida de los santos, conozca sus vidas, entérese cómo eran fuertes y valientes y cómo siempre dijeron sí, al igual que Jesús, obedecieron. Y ahora, hermanos, está en ese cielo, frente al trono de Dios, pidiendo por estos pecadores. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. La Madre del Cielo le proteja, los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine. Bendiciones para todos, paz y bien. Les amo en Cristo.